Vaya abriendo su Biblia en la carta a Tito. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Cuando estaba elaborando este sermón, hermanos, creo que a algunos yo les he dicho que me gusta repasarlo por lo menos una vez con el tiempo para ver cuánto dura mi sermón, y tuve que partirlo en dos secciones. Incluso apenas los músicos y cantantes, apenas ayer muy tarde les tuve que cambiar un canto porque como hice esa división ya no coordinaba muy bien uno de los cantos. Así que lo tuve que partir en dos secciones. Al principio yo pensaba predicar desde el versículo 11 hasta el 15, pero con el versículo 11 y 12 había suficiente información, así que hoy solamente vamos a ver los versículos 11 y 12, y he titulado el sermón La eficaz gracia de Dios. Y lo que vamos a estar viendo es esa gloriosa gracia que fue manifestada a nosotros los hombres, pero también lo que esta gracia produce, porque algo debe de producir en nosotros. Y quiero comenzar con una ilustración. Quiero que usted escuche esta ilustración. Es demasiado básica, demasiado sencilla, pero dice esto, se llama La puerta abierta. Carlos era el hijo mayor de una familia humilde que vivía en una zona rural. Su padre era jornalero y su madre vendía pan casero en la plaza del pueblo. Desde pequeño, Carlos soñaba con ser ingeniero, pero sabía que el dinero en casa apenas alcanzaba para lo básico. Aún así, estudiaba cada noche con una linterna prestada y devoraba los libros, leía libros viejos que se encontraba. Un día, su escuela recibió la visita de una fundación educativa que ofrecía becas completas para jóvenes con talento y necesidad económica. Carlos aplicó sin muchas esperanzas, con un ensayo escrito a mano que contaba su historia y su deseo de cambiar el mundo desde el conocimiento. Semanas después, mientras ayudaba a su madre con la masa, recibió una carta. Era oficial, había ganado la beca completa, cubriría todo, la matrícula, los libros, el hospedaje, los alimentos, todo. Carlos se arrodilló con lágrimas cayendo sobre el piso. Para él, esa beca no era solo un papel, era una puerta abierta, un puente sobre el abismo de la pobreza, una mano que le decía, tú puedes. Y así Carlos se fue a la universidad. No fue fácil, hubo desafíos, nostalgia y muchas noches de estudio, pero cada vez que sentía rendirse, recordaba el rostro de su padre sonriendo con orgullo y el olor del pan caliente de su madre. Esa beca no solo cambió su futuro, cambió el destino de toda su familia. Es una historia sencilla, pero que quizá muchos han escuchado algo parecido, incluso lo han experimentado en alguien de su familia. Y sobre esta ilustración que acabo de narrar, hay algunas notas importantes. Por ejemplo, dice que él aplicó a esa beca sin muchas esperanzas, así como el inconverso no tiene ninguna esperanza. Se ganó una beca completa, eso significa que la universidad completa iba a ser gratuita. Dice que para Carlos era una puerta abierta, así como para ese creyente ahora, una puerta, la gracia es esa puerta abierta al cielo con Cristo. Dice la ilustración que esa beca era un puente sobre el abismo de la pobreza, de la misma manera que para el creyente la gracia fue ese puente sobre el abismo de nuestra bancarrota espiritual. Carlos acaba de recibir una beca completa, acaba de recibir algo gratuito. Ahora él va a tomar cursos, va a tomar clases, va a tomar materias. ¿Y qué se espera ahora, hermanos? Ahora se espera de este estudiante, ahora tiene mucha preparación y la gente ahora va a esperar que él ejerza tal profesión con eficacia. No puede ser lo mismo de hace 4 o 5 años, cuando apenas iba a comenzar a estudiar. Si me va siguiendo, ahora después de varios años, él se ha preparado y la gente lo va a mirar diferente y va a decir, él ya se preparó, ya recibió tal educación, ha leído tal curso, ahora se espera que él funcione en base a todo lo que él ha aprendido.
En el contexto espiritual, hermanos, ¿qué regalo puede ser más grande que la salvación de nuestra alma? ¿Puede responder eso? ¿Qué regalo puede ser más glorioso, más impresionante que la salvación de nuestra alma? Muy pocas veces nos ponemos a pensar en cómo sería nuestro estado en el infierno, porque la Biblia nos habla algo del infierno y quizá tenemos una idea, hermano, cómo sería nuestro estado ahí en ese infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. No por un día, no por miles de años, no por millones de años, sino por toda la eternidad. No hay un cierre, no hay un fin, ahí estaríamos para siempre. ¿Qué regalo puede ser más glorioso, hermanos, que la salvación de nuestra alma? ¿No te parece que ese es el regalo más glorioso? Que la gracia de Dios se haya derramado sobre nosotros. ¿Alguien dice amén a eso, hermanos? Qué regalo tan glorioso y pero tan grande. Y menciono todo eso, hermanos, porque repito, hoy vamos a estudiar la gracia de Dios y lo que produce esa gracia en nosotros. Y lo vamos a hacer a la luz del contexto, lo vamos a hacer a la luz de lo que Pablo ahora nos ha dicho. Él, si usted se recuerda, ya ha dirigido su enseñanza a los ancianos, las ancianas, número 3, las jovencitas, número 4, los jovencitos y número 5, trabajadores, el contexto de los esclavos y sus trabajos. Se ha dirigido a esas 5 secciones y ahora él está animando a cada uno a qué cosa, hermanos. Vemos esas divisiones, vemos ancianos, ancianas, jovencitos, jovencitos y trabajadores, pero ¿en qué se parece? Utiliza las mismas palabras, ¿verdad? Sé prudente, busca la prudencia, busca la piedad. Está haciendo un llamado el apóstol Pablo a qué, hermanos, a vivir vidas santas, a vivir vidas piadosas, porque si hemos sido transformados por el Evangelio, se tiene que notar que ahora somos diferentes. Ahora estamos en Cristo. Tenemos que mostrar que somos hijos de Dios. ¿Y cómo logramos todo esto? ¿Cómo le hago para lograr? Pablo, me estás pidiendo mucho. ¿Cómo le hacemos para lograr todo eso? Hermanos, una vez más, qué mayor motivación. Si Carlos de pronto quería tirar la toalla, él pudiera decir, no, ¿cómo voy a tirar la toalla a la mitad de mis estudios universitarios? Me dieron una beca completa. Hermanos, tú tienes el regalo más glorioso, totalmente gratuito, la salvación de nuestras almas. ¿Qué motivación, qué mayor motivación necesitamos que esa para vivir estas vidas piadosas que Pablo nos va a llamar a vivir? Así que póngase de pie, eso nada más era una reintroducción, hermanos. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Si alguien también se está conectando, le decimos que estamos estudiando la carta a Tito con un subtítulo Viviendo vidas piadosas. Estamos en el capítulo 2 y mire lo que dice el versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aunque vamos a ver nada más esos 2 versículos, leo el 13 y dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Hermanos, todos juntos leamos nuevamente el versículo 11 y 12. Tito 2, versículo 11, todos juntos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oremos. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque estamos delante de un texto sagrado y tú nos has llamado para proclamar estas verdades. Sé con cada una de las personas que están aquí presentes y los que están escuchando también a través de las redes sociales, que tu palabra sea proclamada, que hables a nuestro corazón, a nuestra vida, y que nos sigas puliendo, purificando. Y gracias, Señor, por el gozo que tú nos das de vivir en esta libertad, de abrir una Biblia el día de hoy y proclamarla. Sé con este tiempo y te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Me da mucho gozo, hermanos, escuchar los comentarios de personas de nuestra iglesia, de
les está bendiciendo esta carta, porque a mí también me está bendiciendo mucho. Yo mismo estoy aprendiendo mucho de la carta. Me dio mucho gozo también escuchar personas que no son de amarillo, que han estado bien pendientes de cada sermón que hemos dado en la carta a Tito, gente de otras ciudades, y solamente los digo porque eso nos motiva, hermanos, para seguir adelante, para seguir trabajando y para que Dios nos siga hablando a través de su palabra. Y hoy vamos a ver de esta gracia inmerecida, una vez más, lo que esta gracia nos enseña el día de hoy a nosotros, lo que nos mueve a hacer, o dicho de otra manera, vamos a hablar de nuestra salvación. Creo, hermanos, que aunque hay muchas doctrinas esenciales, el cristiano pudiera decir que una de las doctrinas más hermosas definitivamente tiene que ser el tema de la salvación. Así que vamos a hablar de esta salvación inmerecida, pero también de cómo nosotros exhibimos, ahí está una palabra clave, exhibimos un estilo de vida coherente con esta salvación y con la palabra de Dios, que es básicamente, ¿qué cosa, hermanos? Pues lo que hemos estado enfatizando a lo largo de toda la carta a Tito. Nuestra salvación, y entonces si nosotros estamos viviendo una vida o exhibiendo un estilo de vida coherente con esta salvación, con esta gracia, con esta palabra de Dios. ¿Qué entendemos por la palabra exhibir? Hoy lo mirábamos brevemente en la clase. Hacer público a alguien o algo. También yo he ilustrado, hermanos, varias veces que de pronto van a presentar a un jugador de fútbol. Lo hemos dicho anteriormente, se recuerda, a un futbolista que cambió de equipo y él empieza a hacer algo con la pelota delante de toda la gente. Ahí él se está exhibiendo a sí mismo. Entendemos muy bien esa palabra. Al ser humano le gusta mucho exhibirse, pero en este sentido, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de exhibir? Hacer público a alguien. No vamos a hacer público nuestro nombre, vamos a hacer público el nombre de ¿quién? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú vienes en fe a nuestro Señor y Salvador, nos llamamos unos a otros hermanos en Cristo. Nos llamamos hermanos. Una palabra que a lo mejor allá en el rancho nos decimos unos a otros hermano, y en realidad somos los que estamos en Cristo, los que somos llamados hermanos, o también somos llamados hijos de Dios, o también somos llamados cristianos. Nos suena a Cristo, ¿verdad? Alguien que desea parecerse a Cristo, somos llamados cristianos. La pregunta siempre va a ser, ¿estás exhibiendo un estilo de vida coherente con ese cristiano que dices ser? Hay dos cosas que tenemos que tener claro antes de comenzar el sermón. Primero, que la salvación es un regalo, eso lo sabemos, pero en segundo lugar, debe sí o sí producir una vida de piedad. Fue el mismo pastor Lucas Alemán, no en esta conferencia, en otras, que él mencionó esta frase: la fe verdadera produce piedad verdadera. Y ahí la clave es verdadera. Por alguna razón él dice, la fe verdadera debe de producir una piedad verdadera. Suena muy simple, hermanos, pero si hay personas que no muestran una piedad verdadera, algo faltó al principio. Así que tenemos que enfatizar las dos cosas. La salvación es gratuita por un lado, pero también tenemos que enfatizar esa vida que nosotros estamos llevando. Todos se conocen aquí mismo, en esta congregación. ¿Sabes cómo eres allá afuera? La pregunta es si allá afuera estamos exhibiendo el estilo de vida coherente con la salvación tan grande que hemos recibido. Así que este sermón, que al principio tenía 4 puntos, solamente va a tener 2 ahora, porque lo dividimos. 2 secciones. Primero va a ser la manifestación de la gracia, y en segundo lugar, lo que produce la gracia. Número 1, la manifestación de la gracia, y número 2, lo que produce la gracia. Así que vamos a ver el primer punto, la manifestación de la gracia, y leemos nuevamente Tito 2:11, y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios en su soberanía, hermanos, Dios en su gobierno, Dios en su providencia, Él decidió mostrar sus atributos, y uno de sus atributos es su gracia. Él ha demostrado, ha revelado su gracia. En algún momento perfecto de la historia Él lo hizo. Y no significa que las personas en el Antiguo Testamento no hayan experimentado gracia. Por supuesto que las personas de los tiempos antiguos experimentaron la gracia de Dios, pero Él decidió derramar esa gracia de una manera más plena, más explícita. ¿En quién?
en la persona de Jesucristo. Como lo decíamos también en la conferencia, no es nuestra tarea estar cuestionando por qué tuvo que ser hace 2000 años. Esa no es nuestra tarea. El punto es que en el tiempo perfecto de Dios, hace alrededor de 2000 años, Cristo vino. Él está personificando la gracia de Dios. Hoy en la mañana leíamos este texto, Juan 1:14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo conocemos tanto, aunque pocas veces lo vemos en este sentido, en la gracia de Dios manifestándose en el planeta Tierra, aquí con nosotros. Y aquel Verbo, ¿quién es el Verbo? El Señor Jesucristo, fue hecho carne. La gracia de Dios se ha manifestado, es Dios manifestado en carne y habitó entre nosotros. Habitó, lo que significa la palabra tabernáculo que hemos estudiado. Él hizo su tabernáculo en nuestro corazón, Él plantó su casa en nuestro corazón, Él habitó en nosotros y por eso vimos su gloria como del unigénito del Padre, el cual es Dios y está lleno de toda gracia y de toda verdad. Este es uno de los pasajes, hermanos, del Nuevo Testamento donde nos está mostrando ese misterio y el poder de la encarnación. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra encarnación? Correctamente pensamos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? La encarnación de Cristo, repito, sí, la encarnación de Cristo nos debe de llevar a pensar en su nacimiento, pero también deberíamos de pensar en nuestra salvación, porque Cristo no vino solamente para nacer, no vino solamente para vivir una vida perfecta, la cual nos muestra el modelo de santidad. Cristo ya sabe a lo que vino, Él vino para cumplir la tarea que el Padre le envió a hacer. Él vino para hacer y cumplir la obra de redención. Así que una vez más, cuando escuches la palabra encarnación, sí, piensa en el nacimiento de Jesucristo unido al tema de nuestra gloriosa salvación. Leo nuevamente, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nos muestra el poder de la encarnación. Tito 2, lo vuelvo a leer el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha, ¿qué dice? Manifestado. Una vez más, ¿de qué manera se manifestó esa gracia? Se manifestó en la persona de Jesucristo y para nuestra salvación. Esa gracia ahora se ha revelado a nuestras vidas, esa gracia se ha manifestado en nuestras vidas, ha sido derramada sobre nosotros. Ahora el Espíritu Santo habita en nuestras vidas, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo está ahora con nosotros, se reveló a nosotros, nos ha alcanzado. Esa gracia gloriosa de nuestro Dios se manifestó en carne y ahora está en nosotros, hermanos. Ha sido derramada sobre cada uno de nosotros, pero quiero decirle dos cositas más en cuanto a la gracia. Sí, la gracia se manifestó a nosotros, pero hay dos cosas que vemos en el texto. Dice que esta gracia fue derramada a todos los hombres, y número dos, aunque no veas la palabra gratuita, es obvio que esta gracia es gratuita porque es lo que la palabra significa, ¿verdad? Gracia, es algo inmerecido. Así que lea, quédese en el versículo 11. Para salvación, ¿a quiénes? A todos los hombres. Y no está hablando de universalismo. El texto no está diciendo esta creencia de que todos los seres humanos se van a salvar. No es universalismo, no es lo que el texto está tratando de decir. Acuérdense que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Él decidió a quiénes va a salvar. Pero ¿de qué acaba de hablar Pablo en los versículos anteriores? Esto es estudiar la Biblia en su contexto. ¿Se acuerdan? Los 5 grupos, él habló de ancianos, ancianas, varón y mujer. Dice Gálatas que ya no hay varón ni mujer, todos somos uno. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y luego habló de las jovencitas, de los jovencitos, y también habló en el versículo 9 y 10 de ¿qué? ¿Cuál fue el último sermón antes de la conferencia? Habló de los esclavos, los trabajadores, y también había abusos en algunos tiempos. Se abusaba de los esclavos, eran vistos como basura. Pues sí, la salvación también los va a alcanzar a ellos. De la misma manera, hermanos, escucha, esto es importante. De la misma manera que para un judío sería algo ilógico, algo torpe, disculpe la expresión, pensar
que la salvación va a alcanzar también a los gentiles? También los amos pudieran decir lo mismo. ¿Acaso la salvación va a alcanzar también a los esclavos? Por supuesto que la salvación en ese sentido es para todas las personas. El sacrificio de Jesucristo es suficiente para todos los hombres en ese sentido. Significa que no hay ninguna raza, no hay ningún estado social o económico, lengua, pueblo que quede excluido de la obra de redención. En ese sentido, Dios no hace acepción de personas. Incluso si seguimos estudiando el contexto, acuérdense que el contexto no solamente son los versículos que están antes, también los versículos que están después. Había leído el versículo 14. Note que el versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo. ¿Quién es esta persona? Este Dios es Cristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, ¿qué cosa, hermano? No sé si está ahí en su Biblia. ¿Un qué? Un solo pueblo. El mismo experto, Pablo, líder de la ortodoxia judía, el maestro, el que tanto ha escrito acerca de la iglesia. ¿Qué dice Pablo? ¿Acaso Pablo enfatiza un pueblo solamente de judíos? ¿Acaso Pablo enfatiza solamente un pueblo de gentiles? Pablo en todas sus cartas está una y otra vez enfatizando un solo pueblo en Cristo formado de judíos y gentiles, que viene siendo la iglesia. En ese sentido, hermanos, todos los hombres alcanzan salvación, todas las personas que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Él ha comprado a su iglesia a precio de sangre. Así que el primer punto que vemos es la manifestación de la gracia de Dios, que alcanza a todas las lenguas, a todas las naciones, pero también es gratuita, hermanos. Usted y yo no hicimos nada para recibir esa salvación tan grande. Ese Carlos de esta ilustración ni se lo esperaba. Él aplicó con muy poca esperanza. Él estaba ayudando a su mamá con los quehaceres y de pronto le llegó una carta, y en esa carta decía: has obtenido una beca, ¿qué? Una beca completa. Yo sé que solamente es una ilustración porque hay todo tipo de becas, pero él recibió una beca completa. Y si tú has recibido una beca completa, ¿qué significa? Que te van a pagar todo. No es que no tuviera nada de valor. Alguien lo ha pagado por ti. Las becas salen de alguien, ¿verdad? Algún ricachón por ahí que tenía dinero y estaba donando. De la misma manera que la obra de redención no es que no haya tenido ningún costo, pero alguien ya lo pagó, ¿verdad? Cristo pagó el precio de nuestra redención. ¿Quién dice amén a eso? Por eso la salvación ahora es gratuita, accesible para nosotros. Pero también sería bueno, hermanos, estudiar el lado contrario. Todos decimos, sí, la salvación de nuestras almas es gratuita, qué bueno. Pero es bueno estudiar el lado opuesto, el lado contrario, el argumento en contra. Los que creen que hay una salvación por gracia más obras. No se necesita estudiar mucho la Biblia para darse cuenta acerca de esta carta que nos ha traído mucho dolor de cabeza, ¿verdad? Que es la carta a Santiago, que se utiliza mucho, se ha malinterpretado mucho. Si alguien toma nota, Santiago 2:24 es el texto favorito para los que creen en una salvación de gracia más obras. Y Santiago 2:24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿No pareciera que este versículo juega en contra de nosotros? ¿No crees que alguien que está debatiendo contigo va a ganarte la batalla porque te va a decir: mira lo que dice aquí, está tan claro, vosotros veis pues que el hombre es justificado, ¿por qué dice el texto? Por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Levantamos la toallita blanca y nos declaramos perdedores? ¿O leemos la Biblia en su contexto? El versículo 14, Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es interesante, hermanos, porque los mismos versículos que ellos están utilizando para atacarte a ti son los mismos versículos que tú puedes utilizar para argumentar a tu favor. Al contrario, si lo lees con una lupa, te está diciendo que es por gracia. El versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno, qué dice el texto? Tiene fe o dice
que tiene fe y no tiene obras. Cuando Pablo lanza esta pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Pablo, en su inteligencia, acuérdense que hay muchos pasajes donde él habla con este tono así de sarcasmo. Ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Hay que estudiar el lenguaje literario de cada texto. Él está diciendo, no hay tal cosa. Si realmente fue una verdadera fe, que dije al principio, te va a llevar a una verdadera piedad. Tiene que ver resultados. Así que, nuevamente, si vamos a Santiago 2:24, yo sé que me estoy saltando muchos versículos por cuestión del tiempo, tú lo puedes estudiar después. Si llegamos nuevamente a Santiago 2:24, dice, vosotros pues veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pareciera que el texto te está diciendo que para ser salvo necesitas fe más obras. Pero hermanos, Santiago está utilizando a Abraham como un ejemplo. Él fue declarado, Abraham fue declarado justo por la pura fe y luego mostró obediencia. ¿Se recuerda qué fue lo que se le pidió a Abraham? Una prueba de obediencia contundente cuando se le pide ¿qué cosa? Que sacrifique a su único hijo Isaac. Y alguien puede decir, ya ves, ahí están las obras. Sí, pero hay una secuencia, hay un orden. En Génesis 15, hermanos, él es declarado justo. Génesis 22, él muestra obediencia. Hay alrededor de 40 años de diferencia. Desde Génesis 15 hasta Génesis 22 hay un periodo como de 40 años. Por lo tanto, cuando llegas a Santiago, lo que él está tratando de decir, hermanos, es que la fe produce ¿qué cosa? Obras. Se supone que es básico eso, hermano, pero al mismo tiempo deberíamos de saber defender esta doctrina tan esencial. ¿Sabes por qué? Porque son todas las religiones o muchas sectas que practican su religión basada en una combinación de gracia más obras. ¿Cómo lo vas a defender tú? No puedes decir nada más, la salvación es gratuita. Sí, eso es una gran verdad, pero hermano, vamos a profundizar para que tú puedas debatir con alguien también. Porque parece que estos textos están jugando a tu favor y en realidad, están jugando en tu contra, pero en realidad están a tu favor. Estos mismos textos están afirmando que la salvación es por gracia, pero esa gracia va a producir ¿qué cosa? Va a producir obras. Atreverse a decir que somos salvos por gracia más obras, eso sería negar la suficiencia de ¿qué, hermanos? Negar la suficiencia del sacrificio de Cristo. Y entonces estaríamos en un terrible problema, porque si el sacrificio de Cristo no es suficiente, hemos sido engañados toda nuestra vida, estamos bajo la ira de Dios. Y tú no quieres estar bajo la ira de Dios, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero gloria a Dios que el sacrificio de Cristo sí fue completado. Gloria a Dios que el sacrificio de Cristo es suficiente. El sacrificio del Cordero perfecto, el Hijo de Dios, satisfizo la ira del Padre. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Lo que Cristo hizo en la cruz es totalmente suficiente. Él ya pagó nuestra deuda. Él ya hizo la obra que se tenía que hacer. Ahora nosotros, al creer en Él, al desear parecernos a Él, vamos a producir obras. No obras para alcanzar puntos y alcanzar salvación, sino porque hemos sido salvados, ahora vamos a producir frutos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu Santo. No necesitamos sumarle algo más. La obra de redención ha sido totalmente completada. Lo que sí necesitamos es vivir vidas piadosas, que marquen una diferencia y que diga la persona, Él es diferente, Él ha sido transformado. Porque aunque Él experimenta las mismas circunstancias que yo experimento, yo veo que Él es diferente. Él está marcando una diferencia. Él vive una vida piadosa para su Dios. Un texto también muy conocido, yo creo que usted ya lo pudiera estar pensándolo antes de que yo lo dijera, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es, ¿qué cosa, hermanos? Un don de Dios, que usualmente le ponemos mucha atención a esa primera parte, y ya está bien, nos está diciendo que es un regalo de parte de nuestro Dios, no es por obras, pero ¿cómo termina el pasaje? No por obras, ¿para qué?
para que nadie se gloríe. O sea que si nosotros le pudiéramos agregar puntos, si nosotros le pudiéramos agregar obras, entonces sí tuviéramos algo de qué gloriarnos. ¿A poco no? Sí tuviéramos algo de qué gloriarnos. Pero aquí Pablo, el que es un experto en explicar la doctrina de la salvación, no dijo eso. Él pudo haber aprovechado el pasaje más contundente de todo el Nuevo Testamento, que es Efesios 2, 8 y 9, para hablar de nuestra salvación gratuita. Él pudo haber utilizado ese pasaje para decir otra cosa, pero no dijo eso. Él dijo, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuántos son salvos en esta mañana? No tenemos nada de qué gloriarnos. ¿Qué le agregamos nosotros al sacrificio de Cristo? Somos simplemente criaturas pecadoras y Él, siendo Dios, descendió de lo alto y completó la obra de redención. Cuando Él dijo, consumado es, Él terminó la obra. Y gloria al Señor porque no terminó ahí, sino que Él se levantó al cielo y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén. Esa es la gloriosa gracia de nuestro Dios que se manifestó a nosotros. Se manifestó hace alrededor de 2000 años en la persona de Jesucristo, pero ahora Él vive en nosotros. Esa es la gracia de nuestro Dios, la cual nos debe de llevar, como lo hemos dicho, hermanos, a estar reventando de gozo y de gratitud por una gracia, por una salvación inmerecida. Es lo que significa la gracia, un regalo inmerecido. No nos lo esperábamos, pero Él se dio a sí mismo, se puso en nuestro lugar. Es lo que se le habla, lo que se refiere a la gracia de Dios imputada en nosotros. Lo decíamos en la clase también, ¿verdad? La gracia del ser humano, ¿qué es, hermanos? Como trapos de inmundicia, pero está ahí el Señor, el mediador entre Dios y los hombres, que se pone en medio para que ahora el Padre nos vea a través de los lentes de su Hijo y podamos ser declarados justos. Debe de ser sí o sí la doctrina más hermosa, hermanos. La gracia de nuestro Dios ha sido derramada sobre nosotros los pecadores. Así que esperamos que esto nos lleve, hermanos, a responder de alguna manera. ¿De qué manera vamos a responder? Ya estamos de preguntones, ¿verdad? ¿De qué manera vamos a responder a esta manifestación de la gracia? Bueno, el segundo punto es lo que produce la gracia. Lo que produce la gracia. Siempre están estas dos formas de pensamiento, hermanos. No tiene que responder. El que desea que le prediquen algo suavecito, para no lastimar su corazoncito, y el que desea ser confrontado con la palabra. ¿Dónde estás? Vamos a ver lo que la gracia produce. Tito 2:12 dice, enseñándonos que, aquí se está refiriendo a la gracia, esta gracia nos va a enseñar algo, dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ya desde que leemos esto de renunciar, ya no nos gusta. Al ser humano no le gusta esta palabra, la detesta esta palabra de renunciar. Y no estamos diciendo, y ahorita vamos a seguir profundizando un poco más en todo lo que el mundo ofrece. No es que todo sea malo, ahorita vamos a llegar ahí. Pero un ser humano escucha la palabra renunciar y parece que ya tenemos una barrera ahí. No nos gusta porque es el orgullo dentro de nosotros, es nuestra soberbia que tenemos una lucha contra la palabra renunciar y no queremos dejar lo que hacíamos en el mundo. Repito, ahorita vamos a llegar ahí. No necesariamente todo lo que el mundo ofrece o Dios ha puesto en su providencia en el mundo es malo, pero usted sabe a lo que nos referimos, ¿verdad que sí? Cada vez que hablamos de esto de renunciar al mundo, tú sabes, yo sé perfectamente a qué nos referimos, qué cosas debe de renunciar un pecador para venir a Cristo. Lea nuevamente el versículo 12, dice enseñándonos. Y esta palabra que Pablo utiliza, hermanos, al decir enseñándonos en el idioma original, él está utilizando la figura literalmente de un padre que está enseñando a su hijo. Los padres educando y enseñando a sus hijos. Como si Pablo, hermanos, estuviera personificando la gracia de Dios. ¿Me está siguiendo?
Pablo ha personificado la gracia de Dios, la ha bajado a nuestro entendimiento y lo pone como un padre que le va a enseñar algo a sus hijos. Y esta gracia tiene la perfecta capacidad de enseñarnos, la gracia de Dios tiene la perfecta capacidad de moldearnos, de enseñarnos, de capacitarnos. Esta gracia dijimos que se manifestó a los hombres y esta nos enseña cómo vivir en este mundo. ¿Y de qué manera se nos pide en el versículo 12 que vivamos? Hay 3 palabras que se mencionan ahí. ¿Cuáles son? Debemos de vivir de manera sobria, justa y piadosamente. Esta debería de ser la meta tuya y mi meta. La meta de Paramount en español, la meta de todo cristiano debería de ser vivir en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente. Pero ¿cómo logramos hacer esto, hermanos? Para empezar, basado en este texto, tuviéramos que renunciar a 2 cosas. Yo sé que hay muchos pasajes que se parecen porque es el mismo escritor Pablo, pero aquí en este pasaje nos está diciendo que hay que renunciar a 2 cosas. ¿Qué es el texto, hermanos? Tenemos que renunciar, número 1, a la impiedad y número 2, ¿qué dice? A los deseos mundanos. A los deseos mundanos. Primero la impiedad. Vamos a ver primero la impiedad. ¿Están despiertos? Gracias por esos 3, hermanos. La impiedad. Ese es el nuevo diccionario bíblico ilustrado de Samuel Vila y dice, es lo opuesto a la piedad. Pues sí, ¿verdad? Obvio. ¿Qué es la piedad? ¿Te has preguntado qué es la piedad? Estamos hablando de esta serie Tito, viviendo vidas piadosas. Bueno, la piedad es buscar todo lo que es bueno, todo lo que es justo, es una vida de devoción, es una vida de obediencia. Así que la impiedad, pues es lo opuesto a esto. La impiedad es lo opuesto a la reverencia debida a Dios. La impiedad es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente. Es estar en contra de lo que se le debe como creador, sustentador y salvador. Eso es la impiedad. A eso tenemos que renunciar, a esa rebeldía, a esa falta de sujeción. A eso debemos de renunciar. Pero hay otra cosa. Primero dijimos la impiedad y el texto dice número 2, renunciar a los deseos mundanos. ¿Qué significa esto? Crisóstomo, un teólogo del siglo IV, lo puso de una manera bien simple. Él dijo, las cosas mundanas son todas las cosas que no podemos llevarnos al cielo. Sencillito. Todas las cosas que no podemos llevarnos al cielo, sino que desintegran con todo lo del mundo presente. Así que esta expresión, hermanos, deseos mundanos, en otras ocasiones Pablo dice pasiones mundanas, es exactamente lo mismo. ¿En qué piensas cuando tú escuchas la frase pasiones mundanas o deseos mundanos? En la Escritura siempre se ha utilizado esta frase para hablar de deseos desenfrenados, deseos descontrolados. Ahora yo te pregunto a ti hoy en esta mañana, ¿en qué piensas cuando escuchas esta frase de actitudes descontroladas, actitudes desenfrenadas? Todos, varón y mujer, sexo femenino y masculino, tiene todo tipo de tentaciones. Y cuando escuchamos esta frase de pasiones mundanas, desenfrenadas, descontroladas, quizá podemos pensar, claro que sí, en la inmoralidad sexual, pero en realidad hay muchas otras cosas, las pasiones juveniles, el afán por el dinero es algo descontrolado, las ambiciones, el orgullo, la soberbia, que a veces lo pasamos por alto y es uno de los peores pecados también que la Biblia constantemente está hablando, del orgullo. Hay muchas cosas que a veces no le damos la importancia, pero todas esas son actitudes descontroladas. Por ahí, hermanos, yo me recuerdo que fue el pastor John MacArthur, y no me acuerdo en qué libro, y alguno de ustedes quizá lo va a recordar, acerca de las 3 palabras que comienzan con la P. Es más, la puede anotar ahí, para resumir esto de actitudes mundanas. Los placeres, el poder y las posesiones. Y no es que exactamente todas tengan que tener una connotación negativa, pero tú sabes a qué nos referimos. Si decimos placeres, poder, posesiones, ¿tú sabes en qué se
Eso está resumiendo los deseos mundanos, eso está resumiendo los deseos descontrolados, desordenados. Ya lo decía también la semana pasada, si usted se recuerda y si estuvo aquí presente el pastor Gerson Morey, no vivas buscando eso. ¿Qué decía él? Busca de Dios. No vivas dándole la gloria a todas esas cosas que el mundo te ofrece. Vive para la gloria de Dios. Esos son los deseos mundanos. Todo lo que el mundo ofrece que va en contra de la voluntad de Dios, todo lo que el mundo ofrece que no honra a Dios, todo eso deséchalo, hazlo a un lado. El apóstol Pablo constantemente, hermanos, siempre hacía ese énfasis. Esta es la vida anterior, esta es la vida nueva. Usted lo puede leer en todas sus cartas. Es la vida anterior que me llevaba a la impiedad y buscar los deseos mundanos, pero mi nueva vida en Cristo, mi nueva identidad en Cristo, ahora me va a llevar a buscar lo opuesto, la piedad, la santidad, lo justo, el carácter, lo bueno. Eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Algunas cosas pasaron. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué implica ser una nueva criatura? Para empezar, el texto que usted conoce de memoria dice, de modo que si alguno, ¿qué dice? ¿Estamos o no estamos? Si alguno está en Cristo. La frase favorita de Pablo, en Cristo, son incontables veces en el Nuevo Testamento, en Cristo. O estamos en Cristo o no estamos en Cristo, porque si tú realmente estás en Cristo, nueva criatura eres. ¿Quiénes son nuevas criaturas aquí? Hemos sido transformados. Pero no le quitemos la otra parte al texto. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces pregúntate, ¿qué implica ser una nueva criatura? ¿Qué implica ser una nueva criatura? Vamos a traer eso a ejemplos demasiado básicos. Ahora, como nueva criatura, escucha, tú no vas a venir a la iglesia nada más porque no tienes nada que hacer en la casa. Tú no vas a venir a la iglesia porque los domingos no hay novelas, son de lunes a viernes, así que pues bueno. Tú no vas a venir el domingo porque pues es amarillo. Pues ¿a dónde vamos aquí en amarillo? Pues vamos a la iglesia, ¿no? ¿Por qué razón vas a venir a la iglesia? Responde tú solito la pregunta, ¿por qué razón vienes a la iglesia? ¿A qué venimos a iglesia? ¿A adorar a quién? ¿A exaltar a quién? El nombre de nuestro Dios. Y no solamente así, hermano, también así. ¿Alguien le da gusto ver a su hermano en Cristo? Se da cuenta, los amenes muy apenas, no llegaron ni aquí a la banca, hermano. ¿Le da gozo ver a su hermano en Cristo? Como ya los regañé, no les queda de otro, lo tienen aquí a un lado, tienen que decir pues amén. Es todo el paquete completo. Así que espero que ya no vengamos, hermano, nada más porque no hay nada aquí a hacer. Tú tienes una convicción a quién vienes a adorar, al Señor Jesucristo, pero también a gozarte con la congregación de los santos. Somos una sola familia. Es un ensayo de lo que va a pasar ahí en el cielo. ¿Qué implica ser una nueva criatura? Vas a demostrar que las cosas viejas pasaron. Por lo tanto, donde quiera que tú andes, tú vas a dar testimonio de la gracia de Dios que ha sido derramada sobre tu vida. Tú vas a dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Tú vas a adornar la doctrina que aprendiste hoy domingo en el resto de la semana. ¿Qué implica ser una nueva criatura? Tú vas a darle gloria a Dios a través de tu matrimonio y de tus familias. Van a estudiar juntos la palabra, van a orar juntos con los niños, van a tener estos devocionales juntos. Siempre, hermanos, que pensamos en actitudes pecaminosas, siempre que pensamos en los deseos mundanos, como la palabra es mundo, nuestra mente se nos va ¿para dónde? Pues para allá afuera. Pocas veces pensamos en el contexto aquí adentro. Yo no creo que sea casualidad que muchos teólogos siguen escribiendo libros para enfatizar que tenemos que evangelizar aquí a los de adentro. No es una casualidad, algo está pasando en la iglesia que tenemos que comenzar con los que están aquí adentro. Ya lo hablamos en la clase de escuela dominical, se lo perdió, ya lo hablamos en clase
de que hay algo que se habla muy poquito en los púlpitos. ¿Qué dijimos los que estaban en la clase? El arrepentimiento, como si fuera una palabra misteriosa de miedo a arrepentimiento. No, eso no hables de eso en el púlpito, no, ni te atrevas. Y nos ha llevado a conversiones falsas, ha producido conversiones falsas. Un comentarista dijo esto, hermanos: nadie puede sentir la dulzura del perdón de Dios en su corazón sin sentir la vergüenza del pecado en la conciencia y tomar la firme decisión de renunciar a la impiedad. No estamos buscando perfecciones. No pienses que aquí este pastor es muy religioso, esta iglesia muy exagerada. No, yo creo que aquí quieren que seamos perfectos. Pero ya hemos dicho que hay una enorme diferencia en que nosotros, que todavía, aunque seamos creyentes, tenemos una naturaleza pecaminosa. Hay una diferencia en que nosotros pequemos, pero ¿quién nos redarguye de pecado? El Espíritu Santo nos redarguye. Hay una diferencia de eso a alguien que peca, no siente vergüenza del pecado, se deleita en su pecado y no puede esperar para regresar nuevamente a pecar y deleitarse. ¿Nota la diferencia? Leo nuevamente la frase: nadie puede sentir la dulzura del perdón de Dios en su corazón sin sentir la vergüenza del pecado en su conciencia y tomar la firme decisión de renunciar a la impiedad. O sea que si tú realmente en arrepentimiento y fe viniste a Cristo y has recibido el perdón de Dios, ahora cuando tú peques vas a sentir vergüenza, ¿verdad? Que si usted sabe de lo que estamos hablando, es el Espíritu Santo que te está convenciendo de pecado y te va a llevar a renunciar a la impiedad y buscar lo opuesto, que es la piedad. Y esto que yo voy a decir ahora, hermanos, por eso los preparé hace un tiempito con esa expresión: o somos de los que écheme un sermoncito ahí ligerito o vamos a salir así incómodos por lo que vamos a decir ahora. Esto va a ser delicado y no estoy acusando, hermanos, a la iglesia americana, no estoy acusando en todo sentido al país Estados Unidos. Esta iglesia nos ha bendecido, tenemos una iglesia bíblica, tenemos una iglesia cristocéntrica. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ir al servicio en inglés, cantan muchos himnos también, aunque yo también les he dicho que no tenemos que estar de acuerdo en el 100% en todo lo que nosotros hacemos. Hay algunas estructuras y sistemas que a lo mejor nosotros somos todavía más estrictos que ellos lo saben. No sé si alguna vez van a llegar al punto de correrme o cambias o no sé qué va a pasar, pero en algunas cosas somos diferentes. Pero no quería, miren, véalo de esta manera, véalo como la cultura de todo el país Estados Unidos. Espero que algunos estén de acuerdo conmigo. ¿Están listos? Nadie está listo. Es triste, pero la iglesia se ha moldeado mucho a la cultura de los Estados Unidos. Y no lo estoy diciendo como si fuera algo bueno, no. Lo estoy diciendo como algo que es terriblemente malo. Que la iglesia se ha moldeado mucho a la cultura del occidente. Y cuando decimos la palabra occidente, quizá usted piense en todo este lado del continente, pero específicamente en el país de Estados Unidos, porque Estados Unidos, hermanos, usted sabe que es como un punto de referencia, ¿verdad? Que sí, como que es un país importante, es un país rico. Así mira la gente al país de Estados Unidos, que se ha convertido como un modelo para otras cosas. La cultura de este país se ha infiltrado en las iglesias y como los latinos han crecido aquí, se han desarrollado aquí o incluso muchos de sus niños han nacido aquí, ¿qué cree que ha pasado? Ellos nunca experimentaron cómo es el cristianismo en otros países. Lo único que conocen de modelo es la cultura de Estados Unidos que se ha infiltrado en la iglesia. ¿Saben de lo que estamos hablando? ¿Sí me va siguiendo, iglesia? Así que muchos han adoptado ese modelo y no tienen la correcta cosmovisión del evangelio. Así que yo quería que trajéramos eso, hermanos, a dos contextos por estos minutos. La cultura que se ha infiltrado en la iglesia y la cultura que se ha infiltrado en la familia.
Y todo debajo del segundo punto. Si usted toma notas, ¿cuál fue el segundo punto? Lo que produce la gracia, o eres o no eres, o te pareces a Cristo o te pareces al mundo. ¿A quién te pareces? O te pareces a Cristo o te pareces al mundo. Ya lo hemos dicho, la Biblia en ningún lugar habla de términos medios. Nadie va a llegar con medio cuerpo al cielo. O eres o no eres. O te pareces a Cristo o te pareces al mundo. Ya los veo muy serios, hermano. Vamos a hacer una oración porque los veo como que cambió. Primero, la cultura del occidente en la iglesia. Tenemos muy arraigada en nuestra mente esta idea de un servicio a la carrerita, un sermón de 35 minutos y vámonos al ruido. Ya te estás tardando, ya van 34 minutos. Muchos vienen de esta idea. Muchos vienen moldeados con esta cultura. Una predicación que va de carrerita. Leamos algún versículo para despertarle un poquito y volvemos otra vez al ruido. Es un ejemplo de muchos. El servicio rápido, así como la comida rápida que está de moda, ¿verdad? Vas al McDonald's y ahora 5 minutos son eternos. El servicio light. ¿De dónde viene eso, hermanos? Es una cultura del occidente. Lo que acaba de pasar en el campamento de los jovencitos, no me lo tome a mal. Está bien algunos campamentos, quizá no estoy yo de todo de acuerdo con las edades, cómo las mezclan, y no estoy muy de acuerdo tampoco mire lo que voy a decir, no soy el único, espero, de cómo se visten las jovencitas en este país, con unos shorts bien cortitos. Esa es cultura del occidente, por si no lo sabía, esa es cultura de Estados Unidos. Pero si nuestros jóvenes están creciendo aquí y no conocen otra cosa, ¿qué cree que va a pasar? Yo no sé cómo sea en otros países porque yo no conozco otros países más que México e Italia, no conozco otra cosa. Y no sé cómo sea ahorita. Hace 20, 30 años, hermanos, no sé qué pensará usted, pero allá en mi México ni loco miraba a una jovencita con shorts dentro de la iglesia. No sé si soy el único que experimentó eso. Pero ¿qué está pasando el día de hoy? Es la cultura de este país. Así que nosotros los padres nos toca ponernos firmes ahí con nuestros hijos. No solamente en un campamento, dentro de la iglesia también. Olvídese del campamento, aquí en la iglesia local, cómo se están vistiendo nuestras hijas. Hay que ser íntegros, hay que ser transparentes. Así como Dios está presente en la iglesia, Él está presente en todo lugar, ¿verdad que sí? Usted sabe eso. Y así como tú tienes que darle gloria a Dios aquí, le tienes que dar gloria a Dios en todo lugar. Una entre miles de cosas de cómo la cultura de este país ya se infiltró en la iglesia. Por cuestión del tiempo, ahora cómo la cultura de este país se ha infiltrado en la familia. Comenzamos con lo mismo. Todo lo que experimentamos aquí en la iglesia comienza ¿dónde? En la casa. Así que si no les hemos enseñado a nuestros hijos cómo vestirse, pues aquí simplemente se va a venir a mostrar y a revelar y a manifestar el misterio, ¿verdad?, de lo que está pasando allá en casa. Hemos hablado también, por poner otro ejemplo totalmente diferente, acerca de los devocionales en las casas. Nunca les pedía que levanten la mano, dirigía a don Ramón, no me contesten. Todos conocemos la palabra extinguir, ¿verdad que sí? No sé cuántos de los que están aquí han visto un documental en la televisión donde algún animal se está extinguiendo. ¿Alguien ha visto algo así? Que el rinoceronte blanco y no sé qué, y todo el mundo lleno de tristeza porque ya era el último y ya no hay más. ¿Cuántas aves ya no existen en este mundo? Todo el mundo se ha puesto de luto porque era el último de esa especie y ahora ya se ha extinguido. Se ha extinguido, ya no hay más. Y hermanos, nada tan triste como esto, que ya se extinguieron los devocionales en familia. ¿Se imagina? Eso sí es una noticia terrible a nivel mundial, que ya no existen los devocionales en la familia. Eso se extinguió. Ahora parece que los hijos son los que están al mando y son los que le dicen a los papás qué hacer. Ellos están gobernando la casa
cuando están distorsionando el orden que Dios había establecido. Lo platicamos con el pastor Gerson Morey, que estuvo con nosotros, pero también el pastor Joselo, allá en una de las comidas, él estaba hablando de eso y dije, qué bueno, no somos los únicos, vamos por la misma página. Y él hablaba, hermanos, este pastor durante la comida, de cómo los latinos, repito, han adoptado la cultura de los Estados Unidos. Ahora parece algo muy, muy normal, parece que se pusieron de acuerdo porque varios pastores hablaban de lo mismo. Hoy no me vas a negar que parece muy, pero muy normal, se van a recordar, de que los jovencitos terminan la high school y ¿cuál es su deseo? Irse de la casa. Cuando no hay ningún pasaje que te diga eso. No hay. Ese nunca fue el propósito. Simplemente estamos moldeados a esa manera. Dice, es algo muy normal que los jóvenes cuando terminan la high school se van a otro lado a estudiar. ¿Cuándo comenzó eso? ¿Te has preguntado? ¿Te has preguntado lo que la Biblia tiene que decir al respecto? ¿Habrá algún versículo que diga que a los 17 y 18 tengan que irse de la casa? No todas las actitudes son pecaminosas. ¿Ok? No me malentienda. Pero si definitivamente no hubiera otra opción y tiene que estudiar tal cosa, aquí está lo que tú tienes que preguntarte. ¿Estaba realmente listo para salir de la casa? ¿Estaba listo mentalmente para salir de la casa? ¿Estaba espiritualmente listo para salir de la casa? ¿Verdad que tú no te preguntaste eso? Los padres ya no se preguntan, ¿realmente estaba listo para salirse de la casa? ¿Conocía también el evangelio como para salirse de la casa? No. ¿Qué es lo que el padre se pregunta? ¿O qué le pregunta el padre a su niño? Las únicas preguntas que hacemos es, ¿qué quieres estudiar? ¿Verdad que sí? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y usted me ha escuchado que lo decimos muchas veces, que si hemos hecho los mejores deportistas, los mejores doctores, pero no conocen el evangelio, fracasamos, mega fracasados, estamos reprobados. Así que no es que todo sea malo, no es que tu hijo necesariamente sea algo pecaminoso si salió, es la pregunta que tú haces si realmente estaba listo. Porque si ese muchacho no se ha casado, tú sigues siendo su padre, tú estás por encima de él, es tu responsabilidad. Así que la pregunta es, ¿qué están haciendo los padres? Por eso le digo que a veces vamos a decir cosas que nos van a incomodar. La pregunta es, ¿qué estaban pensando y qué estaban haciendo los padres? Porque mientras ese hijo no se ha casado, es tu responsabilidad, porque eso lo dice la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo la palabra de Dios. Si tienes hijos que ya están grandes y dices, bueno, ya es muy tarde, aplícalo con los nietos, aplícalo con algún familiar, amigo. Si tú tienes niños pequeños, comienza a pensar en eso desde ahorita, no te esperes a más tiempo. Es tu responsabilidad. ¿A quién puso Dios como el líder en la casa, la cabeza del hogar? Al Padre, como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que estamos a tiempo, hermanos. Yo sabía que este mensaje nos iba a incomodar, pero estamos a tiempo de que si la cultura de este país ya se metió dentro de la iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir por el mismo camino? ¿O estamos a tiempo de hacer algo y cambiarlo? Acuérdense, hermanos, que nuestros hijos no conocen otro modelo. Ellos ¿qué crees que van persiguiendo? No solamente están persiguiendo sus propios sueños, ellos están persiguiendo la cultura de este país que ya se ha infiltrado en sus mentes, en sus corazones, en sus hogares y en la iglesia, y no nos hemos dado cuenta. Por eso la iglesia tiene que despertar y estamos a tiempo, hermanos, todavía de hacer algo. Porque si tú no lo haces, ¿qué crees que va a pasar? Si tú no lo haces, ese jovencito, esa jovencita, y no estaba listo y así salió, les espera una mesa servida y dos platillos deliciosos al estilo del mundo. Un platillo se llama impiedad, otro platillo se llama los deseos del mundo. Están listos para devorarlos y van a terminar abrazando las dos cosas que la Biblia te pide que renuncies. ¿Alguien dice amén?
Romanos 12, 1 al 2, tan conocido. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Agradable a quién, hermanos? Todo a Dios, agradando a Dios, porque Él es vuestro culto racional. Esa es la manera correcta y bíblica de adorarle y de agradarle. No os conforméis a este siglo, no nos moldeemos al molde del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres descubrir esa voluntad de Dios, hermano? ¿Quieres descubrir esa voluntad de Dios, hermana, jovencita, jovencito? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Te tienes que amoldar al Evangelio. Aquí vas a encontrar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que, hermanos, que lo que nos moldea no sea el mundo, que lo que nos moldea no sea la cultura de este país, que lo que nos moldea no sean pensamientos humanos, sino que seamos moldeados por la palabra gloriosa de nuestro Dios, el cual es poder de Dios para salvación. Esto es lo que nos debe de regir, esto es lo que debe de moldear a la iglesia, esto es lo que debe de moldear los hogares. Está muy, pero muy fuerte encima la cultura de este país. Vamos a poner la Biblia por encima de la cultura de este país. Y voy a concluir con esto. Si de pronto estás experimentando algo en este momento de sentimientos encontrados y dices, bueno, quizá tenía que haber hecho mejor trabajo. Quizá siento que el tiempo ya se me fue. La palabra de Dios es perfecta, hermanos, y no vuelve vacía. Nos está hablando hoy. Ese es el mensaje para nosotros hoy, junio 29 del 2025. No es tiempo pasado, así que cierra tus ojos y piensa en eso. Lo que no digas es que eso lo tenía que haber escuchado antes. No, la palabra de Dios es para hoy, es perfecta para hoy. Algo va a poner Dios en tus manos para que tú demuestres el Evangelio a otras personas. Que tú adornes la doctrina de Cristo, que tú muestres que la gracia que fue derramada y manifestada en tu vida ahora está produciendo algo. Ayudémonos unos a otros, hermanos, para cambiar el rumbo de la historia. Ayudémonos unos a otros, exhortémonos y animémonos unos a otros para cambiar ese camino que va rumbo a la cultura del occidente, y vamos a cambiarlo para caminar el camino de nuestro Dios. Y buscar la piedad, buscar la santidad. La iglesia sigue estando llamada a ser santo. Pide la ayuda de Dios, de tu Señor, pide la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a nuestro Dios, el cual es la fuente de toda gracia. Él es la fuente de toda gracia. ¿Te sientes como que no tienes fuerzas para lograr lo que la Biblia te ha hablado hoy? Oh Señor, creo que yo puedo con tanto. Tú conoces una fuente hermosa, esa fuente de agua que fluye. Bueno, vamos a la fuente de gracia que es el Señor Jesucristo. Cierra tus ojos ahí y comienza a hablar con el Señor. Y que sea la palabra de Dios hablándonos, moldeándonos, enseñándonos, edificándonos, desarrollándonos para su honra y para su gloria. En toda la Biblia, cada vez que alguno de los escritores nos pide algo en el nombre del Señor o siendo inspirado por el Espíritu Santo, nunca nos dejan a medias, siempre nos muestra la respuesta. Y precisamente eso que nos está pidiendo, la misma gracia que fue manifestada es la que nos está enseñando, como dice el texto, cómo vivir vidas piadosas. Señor, oramos en esta mañana, gracias por tu palabra. Permite que podamos nosotros renunciar a la impiedad y a los deseos del mundo. Y permite que buscamos todo lo justo, como dice también la palabra, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre. Moldea esta iglesia, sigue purificando tu iglesia,
que podamos respetar lo que tu palabra dice, que podamos reconocer que esta es tu palabra inspirada, que eres tú hablando y que es nuestra responsabilidad cumplir con lo que tú nos estás pidiendo el día de hoy. Pido por matrimonios quizá más grandes, mayores, pero también pido por matrimonios jovencitos, los que tienen hijos pequeños y los que no tienen hijos, para que sea la misma verdad, el mismo mensaje moldeándonos. Todo lo hacemos para tu honra y tu gloria. Y no debemos de buscar el ser moldeados por lo que esta cultura dice o los pensamientos humanos. Ayúdanos con tu espíritu a ser moldeados por tu palabra, y que si eso dice la palabra, eso estemos dispuestos a hacer. Venimos a ti, Señor, porque no podemos en nuestras propias fuerzas. Venimos a ti porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, porque de ti fluye toda bendición, de ti fluye toda piedad, de ti fluye toda santidad, y por eso es a ti a quien venimos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Dios. Póngase de pie, iglesia, y cantemos a nuestro Dios.